Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth y estamos hablando sobre la función de la genealogía. La genealogía de por sí lo que está haciendo es defender en este caso, porque estamos hablando de la genealogía que encontramos en el libro de Ruth, en el capítulo 4 del 18 al 22. Esta es, dice, la descendencia de Pérez. Pérez fue padre de Gerrón, Gerrón fue padre de Ram, Ram fue padre de Aminadab, Aminadab fue padre de Naxón, Naxón fue padre de Salma, Salma fue padre de Boaz, Boaz fue padre de Obed, Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre del rey David. Bueno, estábamos diciendo que aquí, según todo lo que estuvimos viendo históricamente, parece que David tiene una descendencia moabita. Y cuando nos encontramos en el 931 con la división del reino, David, Salomón, Roboam, aquí existen problemas y entonces Roboam está por perder prácticamente el trono, ¿verdad? Jeroboam se queda con 10 tribus, Roboam se queda con 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Vienen los problemas, las situaciones y todos los adversarios, ¿verdad?, que se ponen en contra. Incluso dicen que tiene que ver aquí esta tribu de David. No, fuera de aquí, nosotros no te queremos. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Israel, a tus moradas, mira ahora por tu propia casa. Bueno, y así sucesivamente. Pero ahora seguimos nosotros mirando un poquitito más y entendemos que justamente la historia, ¿verdad?, de Ruth, lo que nosotros encontramos y estamos estudiando aquí, no tiene como objetivo primario presentar la ideología de David como ideología propia del rey David. En realidad aquí son los que quieren defenderle a David. Entonces se presenta a David como esta genealogía para defender la imagen de David. La imagen de David. ¿Y cómo lo van a defender? Porque si es de la descendencia de Moab, es bastante difícil defenderlo. Ahora, si vamos a defenderlo desde la imagen de Ruth, la moabita, por eso que se insiste mucho también en la moabita, David, descendencia, o sea que tiene sangre moabita, en fin, tiene muchos elementos así. Entonces ahora se le presenta, pero de una manera maravillosa, a esta mujer, a Ruth. Y Ruth es nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. Los defensores de David necesitan fortalecer las partes más vulnerables de la historia familiar, presentándolos en forma muy positiva.
En este caso no es la familia davídica la que legitima a Ruth, sino que la bendición de Yahvé otorgada a Ruth da a la frágil dinastía davídica su legitimación en su momento necesario. Es decir, que aquí al revés, entonces aquí la que está salvando el pellejo, vamos a decir, de la tribu y de la dinastía de David es Ruth. Ruth es la que está haciendo, ¿verdad? Pero con la participación, digamos así, de Boaz, que pertenece a la tribu de Judá. En este caso, podría afirmarse que la genealogía final de la historia de Ruth no es un suplemento o adición tardía, como muchos estudiosos afirman. En este caso, esta genealogía sería una premisa básica y el punto de partida de toda la narración. Porque nosotros también hemos dicho al comienzo que según la presentación de muchos autores, muchos dicen, pero vive de historia y por mí, es Ruth, que esto, que aquello, ya es acá, Ruth, etc. Muy linda historia. Y al final le ponemos, dice, mira qué linda historia. Una glosa, ¿verdad? O sea, un agregado final. Muchos autores dicen así, ¿verdad? Porque de repente, ¿qué tiene que ver esta genealogía? Decíamos nosotros al comienzo. Razón de ser de esta genealogía aquí, ¿qué tiene que ver? No es. Porque aquí verdaderamente entonces lo que estamos mostrando y estamos queriendo mostrar es la genealogía del rey David. ¿De dónde viene David? O mejor dicho, no luego, porque eso ya se sabe que él tiene sangre moabita posiblemente, ¿verdad? Y entonces lo que vemos en el libro de Ruth con esta genealogía es que Ruth verdaderamente está muy bien, es padre aquí de Obed, pero que tiene toda una ascendencia, o sea, están viniendo toda esta genealogía y la descendencia entonces vendrá de la misma tribu de Judá. Entonces a través de Ruth se está salvando la tribu de David, o mejor dicho, la tribu de Judá. Y de esta manera no se está perdiendo esta dinastía, porque a eso es lo que queremos llegar, que esta será la dinastía verdaderamente por medio de Ruth. En todo caso, la misma historia de Ruth debe ser leída entonces dentro de su intertextualidad, iluminada a través de la narración de Tamar, aquí también, iluminada a través de Tamar. Tamar va y le roba a su suegro, ¿verdad? Se presenta como una prostituta, se embaraza, tiene su hijo, pero entonces aquí le está mostrando, ¿verdad? ¿Quién es el hijo ese? Es del mismo Jacob. Con esta historia, el autor sagrado crea una nueva narración explicando la acción de Dios en la elección de los antepasados de David. Entonces una nueva historia, una nueva posibilidad. Tamar, mira cómo le robó la descendencia de su propio suegro. Ya que y ahora este tercero que no le está dando, ya que y entonces ahora podemos encontrar con esta narración también lo mismo, pero en el sentido de la ley del levirato. Con esto, no solamente Ruth, sino también Tamar, Raquel y Lea entran. Con esta se crea prácticamente una nueva historia patriarcal. Una nueva historia patriarcal. Cómo Dios eligió a Tamar como antepasado de Boaz y David. Es como Dios mismo quien eligió a una moabita como antepasada. Ruth, por tanto, David es el elegido de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Comieron todos hasta saciarse, recordaba el Papa Francisco este domingo de Corpus Christi, reflexionando sobre el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Il miracolo dei pani e dei pesci non avviene però in maniera spettacolare, ma quasi riservatamente, come alle nozze di Cana.
il pane aumenta passando di mano in mano e mentre mangia la folla si rende conto que Jesús si prende cura di tutto. Antes de rezar la oración del Ángelus, el Papa meditó sobre la Eucaristía, prefigurada, según el pontífice, a través precisamente de la multiplicación de los panes. Nell'Eucaristia ognuno può fare esperienza di questa amorosa e concreta attenzione del Signore, che riceve con fede il corpo e il sangue di Cristo, non solo mangia, ma viene saziato. Mangiare e essere saziato si tratta di due fondamentali necessità che nell'Eucaristia vengono appagate. Adorando il corpo e il sangue di Cristo, chiediamogli con il cuore: Signore, dammi il pane quotidiano per andare avanti. Signore, saziami con la tua presenza. Concluida la oración mariana, el Papa recordó el conflicto en Myanmar y el sufrimiento del pueblo birmano. Giunge ancora dal Myanmar il grido di dolore di tante persone a cui manca l'assistenza umanitaria di base e che sono costrette a lasciare le loro case perché bruciate e per sfuggire alla violenza. Y tras los saludos a los grupos en la plaza, el Papa, una vez más, recordó la guerra en Ucrania para concluir con un interrogante. E non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento, popolo che sta soffrendo. Io vorrei che rimanga in tutti voi una domanda. Cosa faccio io oggi per il popolo ucraino? Prego, mi do da fare, cerco di capire. Cosa faccio io oggi per il popolo ucraino? Ognuno si risponda nel proprio cuore. Preguntas dirigidas esta vez no a los dirigentes políticos, sino a cada uno de sus fieles. Saluto gli studenti. Libero, sei tu. Faz Cáncer es un coro que tiene un nombre duro, pero es que el sufrimiento ha sido mucho. Lo forman estas mujeres que saludaron así al Papa. Son médicos, investigadores, familiares y pacientes que padecen de una forma u otra la enfermedad. Vienen de Casale Monferrato, en Alessandria, un pueblo en Italia cuyos habitantes han sufrido la exposición al amianto, un material de construcción cancerígeno que se fabricaba en el lugar. Tratamos tumores raros de nuestra zona. Juntos formamos este coro para decir que hay vida más allá de la enfermedad. Al principio de este año le escribieron al Papa para contarles su historia, y él ha respondido con una invitación para recibirles. El Papa nos dijo que siguiéramos así y que continuáramos con esta iniciativa que nos sirve a todos, a los pacientes y también al personal sanitario que forma parte. Así que nos ha dado un impulso para seguir. El coro cuenta con casi 30 miembros. Han organizado musicales, conciertos y talleres para dar ánimos a pacientes de cáncer y reunir fondos para su cuidado y tratamiento. El lema de la Asociación Internacional de Clubes de Leones es Nosotros servimos, y lo aplican al pie de la letra allá donde creen que se les puede necesitar. Solo en Italia han donado 1 millón de euros para la gestión de la crisis humanitaria ucraniana. Durante la audiencia general, la delegación italiana ha podido saludar al Papa y otorgarle la mayor condecoración de la organización. Es la segunda vez que tenemos un encuentro con él e insistió en el mismo mensaje. Adelante, que sigamos así, que hagamos el bien porque eso es lo que necesita la humanidad. Necesita del bien de personas que brinden su apoyo en los momentos de dificultad. Para la presidenta de la asociación, el encuentro con el Papa es un impulso para el trabajo que actualmente realizan. Es una emoción que se transforma en la voluntad de que, como dijo hoy en su discurso, nuestros talentos den fruto, que se concreticen, y eso es exactamente lo que hacen los leones. A nivel mundial, los clubes de leones desarrollan proyectos permanentes que combaten el hambre, el cambio climático y el cáncer infantil. Cuentan con 1,5 millones de socios y están presentes en más de 200 países del mundo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas.
Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta dinastía de David desde el libro de Ruth, porque Ruth lo que quiere salvar al final de cuentas es la dinastía de David, la dinastía davídica. Se siente golpeada, se siente achacada, se siente perseguida esta dinastía. Ahora es Jeroboam el que está tomando el poder, los enemigos de Roboam, ¿verdad? Incluso dicen que tiene que ver con nosotros, no tiene nada que ver. David, tu padre, que tiene una ascendencia, o sea, de los moabitas, Vayaguapepea. Entonces tenemos que defenderlo. Al final, con esta nueva creación, con estos nuevos personajes de Ruth, Tamar, Lea, etcétera, etcétera, Tamar, Raquel, Lea, se crea prácticamente una nueva historia patriarcal. Está apareciendo una nueva historia patriarcal. Como Dios eligió a Tamar como antepasado de Boaz y David, es Dios mismo quien eligió a una moabita como antepasada. Ruth, por tanto, David es el elegido de Dios. Este es el objetivo central del autor, que buscaba convencer a su auditorio. El tiempo probable de la presentación de esta narración sería en torno a la división del reino, Este autor, Colling, en uno de sus escritos, Introduction to the Hebrew Bible, dice: la fecha actual y procedencia de la historia siguen siendo objetos de controversia. Por una parte, los estudiosos que consideran la genealogía davídica como una parte intrínseca de la historia tienden a una fecha muy temprana, quizá en la época de Salomón. Pero la opinión de que había una intensa actividad literaria en época de Salomón ha sido ampliamente desacreditada en estudios recientes. Por otra parte, muchos estudiosos han asumido la fecha posterior al exilio, ya que se centra en un matrimonio entre un israelita y una mujer moabita. Bueno, es interesantísimo, ¿verdad? Con respecto a la fecha, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante, posibilidades. Algunos dicen que antes, otros dicen que después del exilio. El exilio siempre es un poco como el centro, este momento crucial. Bueno, desde este punto de vista, nosotros vamos a hablar un poco qué es esto de la dinastía davídica. Ya ella misma, de eso de la dinastía davídica, ¿qué se nos enseña? El punto culminante de toda la tradición relativa a David es la promesa divina que se le hizo a él y a sus sucesores sobre el gobierno del pueblo de Israel. Ahí está. El punto culminante es esta promesa, es decir, tu reino no tendrá fin. Es interesante, tu reino no tendrá fin, la dinastía de David. Entonces, de ahí es que nosotros entendemos muy bien cuando después llegamos, como decimos y como dice Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, ¿verdad?, del Kairos. Aquí entonces dice, nacido de una mujer, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, a Jesús, ¿cómo se le presenta? Jesús, hijo de David, es decir, dinastía de David. Después, rey de los judíos, ¿entienden? O sea, es la continuidad. Nosotros esto tenemos que entender muy bien. Por eso que en el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento. Está en Huerosapucay, lleva Huerosapucay, Jesús, el último Salvador, pero doy cuay, muy, y ahí ya la gente. Esto hay que conocer bien, ¿verdad? O sea, qué es lo que está significando y por qué y desde dónde se están cumpliendo las promesas. Las promesas de Dios se cumplen desde lo que está viniendo y de lo que ha sido en el Antiguo Testamento prometido por Dios. Todo lo que nos dice, ¿verdad? Y todo lo que vamos hablando, todo lo que se va presentando. Nosotros estamos presentando aquí, evidentemente, un estudio teológico, un estudio bíblico. Por ejemplo, desde los hallazgos y de los estudios arqueológicos, esto sí que nos mueve la estantería, porque aquí verdaderamente entendemos que este es un libro religioso y este es un libro verdaderamente teológico.
cómo presentar, ya que yo hoy la voy a presentar, ¿verdad? Porque muchas veces si no estamos preparados y si no entendemos, ¿verdad?, que la Biblia es un libro religioso, un libro teológico, cuando comencemos a mirar y a profundizar del aspecto arqueológico, del aspecto histórico, muchas veces tiemblan en su fe. No entendéis, porque no entendéis. La verdad es siempre la verdad, pero la forma como tenemos que entender, esta es la verdadera teología que nosotros encontramos en la Biblia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial.
Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra. Tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecupénico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos hablando sobre este hermoso libro de Ruth, todo lo que nos presenta, su teología, todo lo que nos trae aquí a consideración. Nosotros estamos iniciando y estamos hablando ya sobre esta terminología que es importante ciertamente, que es la dinastía davídica. Y decíamos que el punto culminante de toda la tradición relativa a David es la promesa divina que se le hizo a él y a sus sucesores sobre el gobierno del pueblo de Israel. Entonces, es principalmente la promesa divina. Podemos leer todo esto, como ya lo hicimos en otra oportunidad, el segundo libro
de Samuel, capítulo 7, del 1 al 17, como coronación de las victorias obtenidas por este gran rey. Entonces, tamba y ponaja, oye, po, lleva, opeanga, oye, yo juve ñande yare, no debe, a oñan duja, y bueno, ñande yaran de cuestite, y ponare me ese me bango se, coanga se, te ame ese, te voy a construir un templo, a pisa, ojo ese. Hasta que después el profeta Natán viene de nuevo porque tiene un sueño, Dios le habla y le dice, Jota, le dice, de peandere ya pomo, pea oya pota anga, o ua, de la puicueri. En todo caso, Salomón, ¿verdad? Pero de peandere ya pomo. Y esta es como una coronación que él está queriendo ofrecer por las victorias obtenidas por el gran rey. Esta promesa se recoge también en otros libros de la Biblia, ¿se entiende? Ahora, cuando nosotros entramos y hablamos sobre la dinastía davídica, los textos de Crónicas y de los Salmos, parecen ser relecturas más recientes del texto, relectura, o sea, ñamañá, yajesá, yaleye, hayaweruye, gatuanguayala, yayapo, y por mía, pero bien entendido, ¿verdad? Y esto del segundo libro de Samuel principalmente. Incluso este último pasaje contiene diversos indicios de elaboración redaccional. ¿Por qué? Y porque elaboración redaccional dice elaboración de escritorio. Ewa, puja, calcular, esa, bueno, mopa, para la pea, opereñe, punujare, mañana, pero ya no pesa, peando valemos, ay. Peaya no pesa, pea no entendemos, ay, peaya no pesa, peando güero y así ganando. Entonces, es una redacción y entonces una presentación redaccional. Entonces, seguimos un poco y nos damos cuenta que esta redacción es justamente de esa famosa escuela que le llamamos deuteronomista. Es opinión general entre los autores que esta perícopa contiene un núcleo esencial que se remonta a la época de David y que fue pronunciado cuando el rey estaba pensando erigir un templo al Señor. Ahí está. Interesante también el contexto, ¿verdad?, en que se da. Llame del reino eterno, veando pamo ahí. Pero al mismo tiempo, ¿dónde ella vamos ahí? Porque tenés las manos ensangrentadas. Hay muchos elementos que así vamos descubriendo. Ya hoy nada lleva. Más va a ver características. Aquí se está presentando y dice, ¿dónde ella vamos ahí? Veo que en delante, pues, paina, este te ibere yuca. Entonces no puede ser eso que tú me construyas un templo. Ya dante a alguien más buenito, donde ya puedes ver y te ir la guerra mía. Y le deja a Salomón, a pesar de que Salomón, ustedes saben que una de las características esenciales del rey Salomón, ¿saben cuál es? Que era un tipo decidido. Era un tipo decidido. No pestañea, ya pues amante de las cosas. Estilo la ñandeña comparada a un estilo de Doctor Francia. No hay medias tintas. A ver, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Por eso que Salomón es considerado, ¿verdad?, como el rey de la sabiduría, el rey que piensa, que sabe, y ¡pah!, decisión. A ver, después llama caneana. Después dale, que tú, que ya, pía, moa. Ahí no ves. Ahí con el monguele, ahí no bebes a neno, y anda, de bisicutu, y mi, y ya mire, ya pobata para ella, pues. Aquí directamente vamos al grano y vamos a actuar. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, aquí en el libro de Crónicas y de los Salmos. En el último pasaje que encontramos contiene diversos indicios de elaboración redaccional y todas estas redacciones deuteronomistas. En opinión de la gente, de los autores, esta perícopa contiene un núcleo esencial que se remonta a la época de David y que fue pronunciado por el rey. Estaba pensando erigir un templo al Señor. En aquella ocasión el profeta Natán tomó postura frente a la iniciativa del rey en nombre de Dios. Después de una primera respuesta positiva, el profeta le informó al rey que la construcción del templo no habría sido del gusto de un Dios que durante siglos había estado habitando en una onda.
Y ahí sobre todo en esta tienda en donde estaba habitando Dios. Es como decir, un humilde, un pobre, ahora yo voy a habitar en una cosa así tan grande. No, por favor, eso es Ñan de Yara. Bueno, volvemos enseguida con más Ñan de Yara en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñan de Yara Ñe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Muchas felicidades a todos, sobre todo porque el Señor nos regala su misericordia. Esto es lo esencial, lo fundamental. Hoy celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Qué lindo entonces centrarnos, concentrarnos en esto que es esencial para nuestra vida, para nuestra propia historia. Leemos al profeta Ezequiel. Estamos en el capítulo 34 del 11 al 16. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y los libraré de todos los lugares donde se habían dispersado. En un día de nubes y tinieblas, las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel. Y así continúa. Queridos hermanos, este capítulo nos habla sobre los malos pastores y los buenos pastores. Pero aquí sobre todo el buen pastor, en realidad ese pastor que nos conviene, lo encontramos en Dios mismo. Es el Señor el que está hablando, el Señor el que está diciendo, Shete y juicio ajata poñangareco, porque a Shahina, todo lo que están ahí al frente del gobierno, al frente de un ministerio, al frente de una institución, al frente de una familia, al frente de una comunidad, al frente de una capilla, al frente de una parroquia, al frente de lo que sea, a Shahina anda pella poponaina. Miran el propio ombligo. Upeago dice ñande ya se calle ya pope ñande ñande convenía ñande ya hipotá pe ñande lleva
yaye porecaina, en síntesis, ñande monda formalina, porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere. No estamos haciendo ni ofreciendo al pueblo, a la comunidad, lo que el Señor verdaderamente a través de nuestras manos, que puso una gran responsabilidad en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros para cuidar de su rebaño. Apenas ¿verdad? En este capítulo de Ezequiel diciendo, aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Vamos a pedir que realmente también en nuestro país, en nuestras instituciones, yo mismo me ocuparé de ti. Porque ñicote formal ñande apuitebe. Ñicote ñande yara lleva tu ñande apuitebe, topoco ñande corazón. Este es el verdadero corazón misericordioso de Dios para con su gente y con su pueblo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad.
Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth y estábamos diciendo aquí que después de una respuesta, decíamos, positiva que el profeta Natán le había informado al rey sobre la construcción del templo, ahora le dice que no habría sido del gusto de un Dios que durante siglos había estado habitando en una tienda. Por el desierto, caminando, una tienda, sin haber pedido, nunca la construcción de una pertenencia, que encontramos aquí en 2 Samuel del 7:1-7, como dijimos. Sin embargo, lo mismo que había hecho hasta ahora, también en el futuro, el Señor recompensaría a su siervo David, concediéndole la victoria sobre sus enemigos y haciendo famoso su nombre. Esta es la dinastía, la que va a seguir. Será famoso tu nombre. El pueblo de Israel gozaría de paz, de estabilidad y de libertad frente a sus enemigos. Después de la muerte de David, el trono permanecería estable, ya que quedaría asegurada la sucesión continua de la descendencia real davídica. Quedaría entonces aquí de una manera asegurada. O sea, eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Recordemos lo que hablamos anteriormente en los cursos anteriores, aquí en nuestros cursos bíblicos. Porque detrás de esto hay una defensa, se está queriendo defender la dinastía de David. De verdad que este es un reino eterno, este es un reino que te prometo. A favor, ¿verdad?, de esta dinastía de David. El Señor miraría con especial benevolencia a la casa de David, comportándose con ella como un padre. Si los descendientes llegasen a fallar, serían castigados como los demás hombres, pero con moderación. O sea, ¿cómo sería castigado? Con moderación. Este castigo no llegaría nunca a privar de la dignidad real a la descendencia davídica, haciéndola pasar a otra dinastía. Entonces, este castigo no llegaría nunca a privar. No te puede privar de la dinastía real de la descendencia davídica, haciéndola pasar a otra dinastía. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos aquí como una dinastía davídica. De ahí es donde se va a perpetuar tu reino. Eso lo encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 7 del libro 2 de Samuel. Porque ahí le promete todo, ¿verdad? Cuando David se estableció, dice, en su casa y el Señor le dio paz librándolo de todos sus enemigos, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Entonces, algo pomposo, yo habito casa de cedro, soy el rey. Natán le respondió: ve, dite, y eso hay que decir, dice, ve a hacer todo lo que tienes que pensar. Y así, cuando nosotros vemos
que le responde, ¿verdad? De lo que está pensando ahí Natán, o qué, o Isha, o Hindú, y Ñande Yara. Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Esa fue la primera respuesta. Pero aquella misma noche la palabra del Señor le dice a Natán: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, eres tú el que me va a edificar una casa para que yo habite. Desde el día en que subí, ahí hace toda una historia. Y se pregunta, ¿acaso yo le pedí a alguien? ¿Acaso yo le dije algo a alguien? Ciertamente que aquí también estamos entendiendo que el que construyó después, el que metió un poco en este sentido de la espiritualidad fue Salomón, ¿verdad? Pero miren que el capítulo 7 te pone la iniciativa en la boca de quién. La iniciativa está en la boca de David. Luego no lo construye. Entonces estamos salvando. Lo que el autor sagrado está queriendo hacer es salvar la figura de David. O sea, es decir, David se dio cuenta, David sabía, David quería, etc. No. O sea, eso es lo que te quiere transmitir el autor sagrado. No te quiere decir que David entonces haya sido un olvidadizo, que David no porque estamos queriendo salvar la figura de David. Y entonces a David se le presenta muy bien que él ya quiso celebrar ese templo, construir ese templo. Pero, sin embargo, Dios mismo le dice, no, entonces ya tu hijo, la descendencia. Pero eso entonces hace que el autor sagrado nos haga entender que Dios le estaba bendiciendo y que Dios quería que su reino sea eterno. Muy bien, damos la bendición final y volvemos después sobre este tema para explicar mejor todo lo que significa la dinastía de David. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.